Le agradezco, por supuesto, a Sergio González desde Colombia, pero tengo la gran satisfacción de entrevistar a Pilar Rahola. La estoy saludando. Pilar Rahola, pero muy buenas noches. Gracias por participar de La Clave aquí en DNews. Es una de las periodistas, analistas políticas que con mayor lucidez y coraje defiende los valores de Occidente. Pilar, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Alfredo, encantada. Contigo siempre contenta, la verdad. Bueno, me encantan las entrevistas que haces. Bueno, muchísimas gracias. Ya son muchos años. Son muchos años de que nos conocemos. Bueno, estás haciendo un trabajo, justamente esta es la primera señal de América Latina para Latinoamérica, y estás haciendo un trabajo que está empezando, creo, desde Argentina hacia el resto de América Latina. Creo que el 4 de abril estás en Punta del Este con este proyecto que se llama Mentiras Prohibidas, o Verdades Prohibidas, mejor dicho, Verdades Prohibidas. Contame un poquito de qué se trata eso. Bueno, en realidad se trata del combate o de el esgrima del relato cultural. Durante muchísimo tiempo ha habido un relato cultural, ha habido un dominio cultural por parte de determinados planteamientos muy de izquierdas que han secuestrado de alguna manera la opinión pública. Y de golpe nos hemos encontrado que durante mucho tiempo, y aún está pasando, que determinadas mentiras o falsedades o tópicos o lugares comunes se han convertido en verdades absolutas. Y las verdades reales no las podíamos ni tan solo nombrar. Es el fenómeno que hemos llamado wokismo, es el fenómeno de la instalación en la opinión pública de determinadas ideas que son inamovibles. Quizá el caso más claro es el caso de Israel, pero no es el único. Israel tiene que ser por axioma malo, perverso, terrible, asesino, no sé cuántas cosas más. Es decir, un conflicto complejo se convierte en algo muy simple, muy maniqueo y controlado por planteamientos muy de izquierdas que te imponen ese relato. Y entonces un poco la idea, el proyecto de Verdades Prohibidas, de alguna manera es levantar el velo a todos esos tópicos y a esas mentiras que se han instalado y que son inamovibles. De alguna manera, si me permites, es volver a pensar, volver a interrogarse, debatir, que parece que casi es imposible. Vivimos unos tiempos muy complicados para las ideas, para los debates, para la reflexión. Estaba pensando, Pilar, que fíjate vos en la actualidad que tiene todos tus planteos. Hoy yo recién hablaba con el jefe de gabinete, lo entrevistaba a Guillermo Franco y le comentaba que en la marcha que hoy se hizo repudiando aquel 24 de marzo el golpe de Estado en la Argentina, había muchísimas banderas palestinas levantadas por sectores vinculados a los derechos humanos, vinculados a sectores que defienden la dignidad de la mujer, la diversidad sexual, y que, como todo el mundo sabe, en Gaza no podrían durar un minuto con sus pensamientos, serían encarcelados o incluso asesinados, ¿no? ¿Ves, Alfredo? Esto es una de las verdades prohibidas. El decir abiertamente que hay sectores de la izquierda que no defienden la libertad. No. Este es el relato público que tenemos que tener. Es decir, no es cierto. Cuando tú vas a una manifestación recordando la tragedia terrible de una dictadura y llevas banderas vinculadas a organizaciones terroristas o tomas una sola bandera de un conflicto más complejo, ya estás tomando un partido. No olvidemos nunca que a lo largo de los años hemos tenido en universidades, en el relato público, en medios políticos y en espacios mediáticos, un discurso de defensa de dictaduras de izquierdas. Claro. Y a mí es lo que siempre me llamó la atención. Es decir, yo que soy una defensora de la libertad, defiendo la libertad ante un dictador fascista de derechas y ante un dictador fascista de izquierdas. Para mí es tanta lucha y tanto recuerdo en favor de la libertad es salir hoy contra una dictadura, la de Argentina, como salir contra la dictadura de Maduro. ¿Por qué esa izquierda nunca ha estado en ese otro lado? Aún te defienden la locura cubana. Te han estado defendiendo hasta el final a unos tipos que han sido asesinos, que han perseguido a gentes por sus opiniones. También un poco lo que tenéis vosotros aquí. Se puede hablar de la dictadura por suerte, hay que recordar sus crímenes, su maldad, su oscuridad, pero no se puede hablar del terrorismo, el del otro lado, que también existió. Y
esta doble moral, esta doble hipocresía es un poco la que en este proyecto humilde en el que estoy junto con otra gente que queremos volver a pensar, levantar el velo de muchas cosas, a mí me parece fundamental. Yo miro cara a cara con gente que se dice progresista y les digo, no, tú eres un reaccionario de izquierdas, pero eres un reaccionario. Y eso parece que es casi un anatema, que no se puede decir, ¿no? Me consta tu coraje y tu valentía para enfrentar esas situaciones. De hecho, bueno, has sufrido en carne propia algún tipo de ataque, de persecución, tanto en tu tierra, en tu casa, en Barcelona, como en otros lugares. ¿Cómo transitas eso? ¿De qué manera te plantas en esa situación para no dejarte intimidar? Alfredo, yo tengo muy claro que a mí no me van a callar. Esto parece que nos ha costado mucho tener el derecho a pensar libremente, individualmente, sin que tengas estigmas ni etiquetas. Yo tengo el derecho a plantarme en medio de la plaza pública y interrogarme sobre el mundo y llegar a mis propias conclusiones. Esto es un ejercicio de riesgo. El libre pensamiento es hoy por hoy un ejercicio de riesgo. Cuando tú te plantas y no sigues al rebaño, cuando tú ante el conflicto, por ejemplo, de Israel con Palestina dices, perdonen, Israel tiene derecho a la defensa, y lo que ocurrió el 7 de octubre fue una brutalidad claramente perpetrada por una ideología del mal, inmediatamente tienes una cantidad enorme de gente que te quiere pasar por encima y te quiere callar. A mí me ha pasado de todo. He visto mi cara en dianas en universidades, me tiraron pintura en medio de un acto, han hecho scratches, me han hecho pintadas en mi casa y es su desgracia. Si ellos necesitan para combatir mis ideas hacer actos violentos o agresivos, es que son muy poca cosa. El gran problema, el gran reto que yo de alguna manera reivindico es que me combatan con argumentos. Yo nunca voy a renunciar a un debate, a un parlamento. Puede que no tenga razón. Yo intento reflexionar, llego a conclusiones. Oigan ustedes, no está de acuerdo, no me tire pintura, no me señale, no me practique la cultura de la cancelación, que es lo que hacen. No. Yo tengo derecho a pensar diferente, aunque sea la última persona en el mundo que piensa así, que no lo soy. Y eso es un combate hoy por hoy difícil. En el fondo, si me permites, estamos luchando otra vez por el derecho a pensar, por el derecho a opinar libremente, porque a mí quien me coarta mi derecho a pensar libremente no es la derecha malvada y perversa, son gente de izquierdas que hablan de la libertad y me van dando con el palo de la libertad en la cabeza. Y eso lo voy a combatir siempre. Yo he combatido el fascismo de derechas y el fascismo de izquierdas. Es interesante lo que plantea y te he escuchado en varias oportunidades un concepto que me parece central de toda tu lucha y de todo tu discurso, que es todo lo que está pasando con el tsunami de antisemitismo en el mundo no es contra los judíos, no es contra Israel, sino que es contra Occidente, es contra los valores de la democracia, de la libertad, de la república y de los derechos humanos que se han instalado en Occidente. Esa es la lucha. No tengas ninguna duda que todos estos sectores que odian tanto a Israel, odian tanto a Estados Unidos, fíjate que odian a las dos democracias más sólidas del planeta. Ya quisiera yo en mi país tener un sistema democrático como el que tienen las instituciones americanas o las israelíes, que son democracias muy sólidas y complejas. Y estos tipos no odian Irán. No odian el Yemen. Bueno, cuando hablo de odio me refiero a los regímenes, por supuesto, a los gobiernos. Claro. No odian las teocracias, no odian Corea del Norte. Tú no ves manifestaciones contra el loco de Corea del Norte. No. Odian a las democracias. Es decir, lo primero que hay que decir es que el odio es hacia los valores occidentales. En el fondo, todas las dictaduras de izquierda siempre odiaron la libertad de expresión, la libertad de comercio, la libertad de pensamiento. ¿De qué hablamos? Hablamos de esto. ¿Qué es sino Venezuela? ¿Qué es sino Cuba? No. ¿Qué ha sido sino el kirchnerismo en muchos aspectos? Un desprecio profundo en nombre del pueblo y en nombre de la Carta de Derechos Humanos, un desprecio profundo a la libertad
libertad. Por tanto, sí, tienes toda la razón. Lo que tenemos aquí es un combate por los valores occidentales, que para mí representan la Carta de Derechos Humanos, representan el catecismo, los 10 mandamientos, claro, que de alguna forma nos construye la civilización moderna, y los códigos penales y civiles de las democracias liberales. Tenemos eso, no tenemos mucho más. Y estos tipos, esos campus universitarios, estas marchas con banderitas palestinas, en el fondo lo que nos están diciendo es que desprecian profundamente la democracia liberal. Y eso es lo que hay que combatir. Y el antisemitismo es el síntoma. Claro que el antisemitismo nunca fue un tema judío. Los judíos son víctimas, pero cuando una sociedad empieza a odiar a los judíos, lo que hay que tener claro es que lo que hace es empezar a odiar. Aprende a odiar a través, en este caso, del chivo expiatorio que son los judíos. El antisemitismo es una escuela de odio y es una escuela de destrucción de valores occidentales. Tengo un amigo, un intelectual realmente de valor, que él dice que también hay que tener en cuenta en el análisis toda la guerra religiosa. De hecho, estos grupos fundamentalistas del terrorismo de Hamás, de Hezbollah, de ISIS, van contra los que tienen el sábado como sagrado, los judíos, y también van contra los cristianos que tienen como sagrado la misa del domingo. Es decir, que quieren combatir a esos sectores y bueno, la historia está demostrando que si no los enfrentás, si no le pones algún tipo de freno, siguen avanzando, ¿no? Yo escribí hace muchos años la frase esta, ¿no? Primero el sábado y después el domingo. Y después escribí un libro titulado SOS Cristianos, donde intentaba explicar con muchos datos, estuve más de 2 años investigando el tema, la desaparición de comunidades cristianas en todo Oriente Medio, fruto de la persecución islámica. Pero a unos niveles que no puedes imaginarte. Yo me atrevo a decir con rotundidad y con datos en la mano que hay más mártires cristianos, hablo de mártires cristianos, claro, en el siglo mártires, o sea, que mueren por su fe, en el siglo XXI que en los siglos I, II, III, en el inicio del cristianismo. Es decir, sin ninguna duda, el fenómeno islamista radical, esta ideología, que es una ideología claramente del mal, desprecia profundamente todo lo que representan los valores de la libertad. Pero además, no lo olvides, es una ideología de conquista. Es decir, se basa en el concepto de la conquista. Tú comentabas que son ideologías de religión. No, yo no estaría de acuerdo con tu amigo, con matices. Fíjense que el comunismo fue una ideología del mal, destruyó a millones de personas, pero en cambio utilizaba perversamente el concepto de justicia. El nazismo fue una ideología del mal que utilizó el concepto de patria. Y el islamismo radical, el yihadismo, utiliza el concepto de la religión, pero también es una ideología del mal. En el fondo, cualquier yihadista se parece mucho a Hitler o a Stalin. Claro. Se parecen porque aman la muerte, desprecian las libertades, destruyen masivamente, instalan el terror. Y el terror, el nazismo y el stalinismo del siglo XXI es el islamismo radical, que nos ha declarado la guerra y que además nos ha declarado porque quiere conquistarnos. No estamos hablando de una ideología que comparta valores, estamos hablando de una ideología que quiere sustituir nuestros valores por los suyos. Tengo que decirte algo que me parece importante. En ese combate contra el fenómeno radical hay muchos musulmanes. Es decir, yo nunca he considerado que la confrontación entre civilización y barbarie no es entre el Islam y Occidente. No. Las mujeres iraníes son civilización, esas que luchan por sacarse el velo. Las mujeres palestinas absolutamente esclavizadas por los Hamás y los yihad, que los obligan incluso a amar la muerte de sus propios hijos, esa gente tiene derecho a un futuro mejor. Es decir, el problema no es una tradición, una religión, el problema es cómo se utilizan esos valores y esas tradiciones para destruir las libertades. Y si me permites decir una frase un poco rotunda, la islamofobia existe. La perpetran aquellos que secuestran, esclavizan y destruyen los derechos de los musulmanes. Es decir, las teocracias, los yihadistas, las organizaciones perversas, los Hamás. Hamás odia a los palestinos. Los ha utilizado como carne de cañón. Sin duda. Los odia y además
y además los condena a un ciclo de violencia permanente. Todo esto, Alfredo, son verdades prohibidas. Dices esto y te cae la marabunta en las redes, bueno, nos van a decir de todo. Yo no tengo problemas en eso. Yo ya decidí hace mucho tiempo, me lo preguntabas antes, que cuando me contestan con argumentos me pongo a defender mis ideas. Claro. Pero cuando me combaten violentamente, las defiendo aún más y con más fuerza. Porque la conquista de la libertad es fundamental. Y en nuestro tiempo, a ti y a mí y a todos nosotros nos ha tocado volver a defender y a luchar por la libertad. Pilar, la última pregunta, te agradezco infinitamente que te hayas prestado para esta charla. Hoy el gobierno anunció que va a desclasificar toda la documentación que tiene que ver desde el 76 al 83 con la dictadura militar, y también el jefe de gabinete contó aquí que todo lo que tiene que ver con el desembarco de los nazis en la Argentina en su momento, con Erich Priebke, con Adolf Eichmann, también va a ser desclasificado para que todo el mundo acceda a esos dos ejemplos del mal absoluto, como solés decir. ¿Te parece que es un avance esto de que la gente empiece a conocer estas situaciones? Bueno, estoy sentada, pero me pondría de pie a aplaudir. Por supuesto que es bueno. Algo que creo que ha entendido perfectamente este gobierno es que la verdad también es un bien público. ¿Por qué tenía que estar clasificado? ¿Por qué los argentinos no pueden saber quién defendió, quién ayudó, cómo llegaron los nazis a Argentina, cómo se instalaron? ¿Por qué no? ¿Por qué hay que esconder eso? ¿Por qué hay que esconder información sobre la época de la dictadura? Es decir, igual que con todo aquello que tiene que ver con el conocimiento de la propia historia y tiene que ver con las víctimas, evidentemente hay que sacarle los escudos y mostrarlo públicamente, y más cuando han pasado tantos años. Primero porque los historiadores tienen derecho, las escuelas tienen derecho, los estudiantes tienen derecho, cualquier argentino tiene derecho a saber qué pasó, qué nombres y apellidos, cómo fue aquello. Desde luego aplaudo profundamente y con mucha convicción la decisión del gobierno en este tema. Pilar, como siempre, muy agradecido, tenés una capacidad de comunicación y una fortaleza en los conceptos que realmente produce alto impacto en toda la audiencia. Te mando un abrazo inmenso y te deseo muchísimo éxito en este proyecto que estás encarando para toda América Latina, y contá con nosotros para lo que sea necesario. Bueno, y tu éxito en este programa de los lunes en DNews. Me encanta que Alfredo Leuco tenga ese programa y ese impacto. Buenísimo. Gracias. Gracias por todo. Pilar Raola, un verdadero gusto. Pilar Raola, hace un ratito nomás conversamos con Guillermo Franco, el jefe de gabinete. Nos fuimos a Colombia, donde nos contaron qué es lo que está pasando con el tema de los medicamentos. Nos fuimos a Perú con la emergencia por los asesinatos. Esto ha sido, en parte, este programa que se llama La Clave y que todos los lunes a las 21 horas aparece por la señal DNews. Sin lugar a dudas, el primer canal latinoamericano para América Latina.